Bien, continuamos en Código TDF con la ministra de Salud, la doctora María Greco. Como dijimos al principio, hicimos 2 encuestas, como es habitual, a través de la gente de Vox Populi. Con diferencia de tiempos, la encuesta de Río Grande se hizo 30 días antes de la interpelación. La encuesta en Ushuaia se hizo el día después, los 2 días después de la interpelación. Vamos a ver primero, señor director, la encuesta realizada aquí en la ciudad de Ushuaia. Bien, algunas de las preguntas que se les hacía a la gente, una de ellas es ¿cómo evalúa la atención recibida en el Hospital Regional de Ushuaia? Muy buena, 15,9%, buena, 26,4%, regular, 35,7%, mala, el 13,7% y muy mala, el 8,3%. Ese es el resultado de la consulta, ¿cómo evaluaría la atención recibida en el hospital? Obviamente gente que concurrió a atenderse al hospital. La siguiente pregunta lo que hace es calificar en general el estado de las instalaciones edilicias del hospital. Como muy bueno lo calificó el 4,5%, bueno el 26,8%, regular 30,6%, malo 22,6%, muy malo el 11,8% y no sabe respondió el 3,8%. Sumados desde regular a muy malo, un 65% no califica en buenos términos al estado general de las instalaciones del hospital. Y la última consulta, en el caso de Ushuaia, es si, aún a pesar de no haber valorado bien las 2 preguntas anteriores, si recomendaría utilizar los servicios del hospital. Y un 66,9% dice que sí, que recomendaría utilizar los servicios, contra un 33,1% que dice que no. Es decir, que a pesar de por ahí tener una imagen negativa en cuanto a la infraestructura o la atención, de todos modos recomendarían utilizarlo. Ese es el resultado de la encuesta de Vox Populi en Ushuaia sobre la situación en el hospital de Ushuaia. Bien, bueno, primero, conforme la gente, en principio, por los números, con la atención, tanto de médicos como de enfermeros. Sí, hay algunas cuestiones interesantes para aclarar, ¿no? Por un lado también es importante decir que las encuestas tienen, digamos, un montón de cuestiones metodológicas e incluso las encuestas telefónicas algunas debilidades metodológicas también. De todas maneras, es un dato interesante para rescatar y en ese sentido entender que son personas atendidas por personas, es decir, la dimensión y la complejidad que tiene mucho que ver con el trato y la relación 1 a 1 que se establece en cada oportunidad de la atención, con la cual la explicación de los resultados es muy amplia, digamos, es decir, cómo es el repertorio de responsabilidades de estos resultados, cuando es una cuestión que, como decía, es persona a persona, intervienen un montón de subjetividades y también de expectativas. Ahora, creo que es muy sintomático el último dato que habla justamente de que, bueno, el 70% recomienda el hospital y si cruzamos estas cuestiones con los resultados de salud de la población, creo que de alguna manera podemos al menos tener la tranquilidad que tenemos un sistema público que cuida la salud de la población, que ofrece en total 3 y pico de consultas por habitante por año, que incluso son bastantes más que las que se dan en el medio nacional. Pero la satisfacción es un valor importante que tenemos que también acusar recibo de por qué la gente no está contenta o conforme y habría que saber un poco mejor qué aspectos son de esa insatisfacción los que se están destacando, ¿no? Uno de los puntos que se evalúa es la infraestructura y bueno, obviamente tiene falencias el hospital, ha quedado chico, se trabajó durante muchos años en la obra de ampliación que finalmente no pudo prosperar. ¿Qué es lo que se plantea como alternativa en Ushuaia? Bueno, esto, tal como vos decís, en sí el hospital tiene una muy linda infraestructura moderna y señalizada por colores, incluso según las áreas críticas, pero lo que sucede es que quedó chico hace tiempo y además esto da cuenta de cómo se fue compartimentalizando y algunos servicios quedaron realmente en condiciones que no son óptimas. Más allá de eso también Pero no quedó chico hace 1 año o 2, quedó chico hace 15 años. Sí, esto es real también, incluso también el uso no es el apropiado. Hay áreas de internación que en periodos pico quedan ajustadas y que hay dificultades. También igual el promedio de internación no llega al 60%, promedio, ¿no es cierto? Más allá de que haya situaciones en el año que por ahí falte cama para internarse. Pero también es cierto que el hospital lo tenemos que usar mejor. Uno va por la tarde y hay muchos consultorios vacíos y bueno, es una dificultad importante y un esfuerzo permanente que se hace para desdoblar la atención, incluso para facilitar más la atención por la tarde, que es lo que la ciudadanía necesita y que hay bastante resistencia
también para poder avanzar en esto. Pero como decía, la infraestructura necesita ser ampliada. El hospital tiene una obra que fue proyectada y licitada antes de la gestión de la gobernadora Fabiana Ríos. Se tenía mucha expectativa sobre ese proyecto porque incluso ya de la gestión anterior se había hecho pago de un anticipo financiero. Esto se demoró varios años, hasta el inicio supuesto de la obra hubo que hacer todo un replanteo de las características de ese proyecto y finalmente, bueno, los organismos de control y mismo Ministerio de Obras Públicas juzgaron que esto no era viable por las características. Por eso es que se remontó a partir de ahí una nueva etapa desde Obras Públicas, más allá que desde el Ministerio de Salud venimos ya desde el año pasado realizando tramitaciones que están en sus últimas instancias, como para en lo inmediato desplazar las oficinas que están del Ministerio de Salud administrativas enfrente al hospital, en la calle 12 de octubre, para extender áreas del hospital que puedan ser trasladadas como áreas administrativas, consultorios, espacios de salud mental que no requieran estar dentro del hospital. O sea, optimizar el uso de espacios que existen. Y se ganaría bastante en ese sentido, eso es en los próximos meses, como cuestión inmediata. Mientras y paralelamente ya se ha trabajado desde el año pasado con el Ministerio de Salud de la Nación en un plan director del desarrollo sanitario para el trazado, de acuerdo a las políticas y de acuerdo a la proyección de crecimiento de la población y algunos indicadores, bueno, ¿qué es lo más conveniente? Si seguir ampliando la misma superficie, si pensar también en alguna... Eso, es muy loco pensar en un hospital nuevo. Bueno, es una pregunta interesante, es una pregunta interesante que en realidad parece como de sentido común, decir, bueno, ¿no será más conveniente hacer un hospital nuevo, incluso un segundo hospital? Un segundo hospital. Hasta se planteó incluso en la legislatura un hospital materno-infantil. Bueno, son todas preguntas que naturalmente venimos estudiando ya desde hace unos años y que tienen su técnica, es decir, no pasan solamente por la obviedad de que la ciudad está más grande, sino que además tienen estudios, como decía, de acuerdo a los indicadores, digamos, la capacidad instalada. Yo entiendo hasta el momento y lo que se puede ver desde áreas técnicas con las que nos venimos asesorando, que vale mucho estar en el lugar situado geográfico que tiene el hospital, y teniendo todavía importante superficie alrededor, o sea, una manzana entera enfrente y un lugar importante también en el lateral donde se iba a hacer la ampliación, como para ampliar las instalaciones, generar todo un casco sanitario en esa zona, incluso cercano a donde está el sanatorio privado, que también eventualmente para la derivación o el traslado de ida o de vuelta pueda tener su utilidad o algún estudio complementario que se haga en uno u otro lugar. Esta es la impresión, es decir, lo que venimos estudiando y viendo es que resultaría óptimo en avanzar en ese sentido y bueno, esto se verá que finalmente nos recomiendan las áreas técnicas, ¿no? Bien, antes de entrar en detalles de profesionales, turno 0 de diciembre, vamos a ver la encuesta que se hizo en Río Grande, a ver qué piensa la gente del hospital de la ciudad de Río Grande. Vemos la encuesta, señor director, por favor. Las consultas son las mismas. ¿Cómo evaluaría la atención recibida en el Hospital Regional Río Grande? Muy buena, el 12,7%, buena, el 20,7%, regular, 35,6%, mala, el 15,8% y muy mala, el 15,2%. Más crítica la opinión en la ciudad de Río Grande sobre la atención. La siguiente consulta tiene que ver con la calificación del estado general de las instalaciones edilicias del Hospital Regional Río Grande. Muy bueno, apenas el 1,8%. Bueno, el 10,3%. Regular, 37,5%. Malo, 25,2%. Y muy malo, también se repite el mismo porcentaje con el 25,2% de respuestas negativas. Y la última consulta también, coincidiendo con el relevamiento hecho en Ushuaia. Si recomendaría utilizar los servicios del Hospital Regional Río Grande, sí el 44,6%, no el 55,4%. Más pareja en este caso las respuestas y mayor negatividad a la hora de evaluar el hospital de Ushuaia en general, tanto de infraestructura, instalación, como la recomendación de los servicios. Un poco más crítica a la población de Río Grande. Sí, yo creo que, digamos, es muy significativo y no es Es decir, tenemos que relacionar forzosamente esta encuesta de satisfacción con el momento de obra que también atraviesa y atravesó durante todo el 2011
el hospital de Río Grande, donde hubo, digamos, permanentes dificultades, ¿no? Y esto más allá de las cuestiones que podrían haber salido mejor, que sin duda las hubo muchas, es muy complejo un hospital en obra, que se hace además sin parar el funcionamiento, y esto trajo muchas complicaciones, no solo al personal, a las áreas de internación, sino también a la población, ¿no? Eso creo que no es un dato menor. Por otra parte, también creo que esta diferencia que puede darse un poquito más favorable en Ushuaia que en Río Grande, yo creo que todavía tenemos que trabajar mucho en el fortalecimiento interno de la institución. Ustedes saben que los hospitales son organismos descentralizados, incluso por ley, la 554, tienen autoridades propias. Desde el Ministerio se hicieron concursos para cargos jerárquicos desde la Dirección General y ocupando departamentos y servicios. Y es una estructura muy compleja, donde un esfuerzo muy importante desde el nivel político, desde el Ministerio, digamos, tiene que estar de alguna manera también acompañado de un trabajo y digamos, un fortalecimiento desde los niveles intermedios, que son quienes están al frente de la población, las unidades, los servicios, los departamentos. Y bueno, creo que hay mucho para trabajar desde esos niveles como para que se dé una mejor atención a la población, que es lo que Río Grande nos está pidiendo, ¿no? Todo tiene que ver, tanto en Ushuaia como en Grande, con el tema de instalaciones, porque en cuanto a profesionales, la gente está conforme. ¿Cómo estamos de profesionales? ¿Cómo estamos de enfermeros? A ver, siempre podemos estar mejor. Faltan algunas especialidades básicas que son incluso muy exquisitas y que además son parte de un diagnóstico que tiene el país hoy bastante complejo. Sobran ejemplos de contexto, incluso de noticias que salen en los diarios nacionales, foros que se organizan, encuentros del Ministerio de Salud de la Nación para tratar la situación crítica de algunas especialidades, y no podemos, incluso a 3.000 kilómetros, suponer que vamos a estar mucho mejor en ese sentido. Nosotros hacemos un esfuerzo muy importante. Esta gestión es la primera que hace convocatorias públicas, que se hacen a través de internet, en un mecanismo transparente, y que ha dado cuenta de la incorporación de gran cantidad de profesionales. Creo que es alrededor de 420 y pico que han ingresado en planta permanente, que es otra cuestión que no se repite en el país, prevalecen los contratos, incluso en los sistemas de salud de otras provincias. Y en esto digo, fundamentalmente, más profesionales, y dentro de los profesionales médicos, enfermeros y técnicos han sido los que más se han incorporado. Uno lo puede ver incluso en la información oficial. Pero bueno, falta todavía, y incluso cuando hacemos la comparación de los que han renunciado por jubilación, otros motivos, con aquellos que han ingresado, el saldo sigue siendo favorable, ¿no? El otro día un legislador en una nota en la radio me decía que es difícil convocar médicos a la provincia porque los salarios son bajos. Andan por alrededor de 11.000 pesos. Sí, bueno, no andan alrededor de 11.000 pesos. En realidad todo depende de cómo uno exprese el salario. Exacto. No, incluso nosotros incorporamos solamente especialistas y esto se reconoce, el título de posgrado, además de la adicional vivienda que se paga durante 4 años y otras cuestiones que hacen al fortalecimiento. Si nosotros sumamos la masa salarial profesional completa y la dividimos por la cantidad de profesionales, tenemos un salario de bolsillo de alrededor de 16.000 para los que no tienen especialidad o que serían en general no médicos, o 19.000 con extremos, digamos, ¿no? Por eso es que el tema salario siempre es difícil de expresar, siempre es un tema tenso. Sí. Ahora, sin duda es uno de los factores, nos gustaría que esto pudiera mejorarse, se trabaja sobre ese punto. Dentro de salud hay una puja distributiva de salario muy importante y hay muchos sindicatos y sectores representados, con lo cual las negociaciones son terriblemente complejas. Y hay especialidades además que no hay salario probablemente que las vaya a convocar, y elevar la masa completa de salarios profesionales todas a ese que resulte tentador para determinada especialidad es muy complejo, casi inviable. Bien, nos vamos a ir a un corte. Uno de los temas a tratar, el servicio de anatomía patológica, qué sucede, qué pasa, los centros de atención. Que sí, hay muchas preguntas sobre ese tema que vamos a contestar. Vamos a trasladar las preguntas de la gente y sobre todo los centros de atención, ¿no? Porque por ahí creo que la idea es descentralizar el hospital, pero la gente no va a los centros. Algunos dicen que porque no están bien. Nos vamos a un corte. En el próximo bloque continuamos con la doctora Greco. Esto es Código TDF para toda la provincia.